Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que nuestra mente esté alerta, Señor. Pedimos que tu palabra sea clara el día de hoy, que podamos comprenderla, que se revele claramente a cada uno de nosotros para aplicarla. Que no haya distracción, Señor, y que sea renovando nuestra manera de pensar para cada día, Señor, vivir por fe conforme a tu palabra y menos por vista. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, vamos a compartir. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Carne se refiere, Dios fue manifestado en cuerpo. Dios fue manifestado en cuerpo. Como cada uno de nosotros, somos espíritus que vivimos en un cuerpo, y en la Biblia encontramos que a Pablo en el nuevo pacto se le reveló que Dios fue manifestado en carne, en cuerpo, pero también a los profetas les mostró que él iba a tomar cuerpo. Pedimos a Dios que sea claro. En lo natural se vio un hecho, lo que se veía, pero Dios le mostró a Pablo qué sucedió cuando él hizo eso en lo que no se ve, que es por fe. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces Dios llama a Pablo y le revela. Pablo es una persona que vivió después de que Jesús resucitó. Jesucristo, el resucitado, llama a Pablo y le muestra la gracia y le revela que Dios fue manifestado en carne. Es decir, que el que vino a la tierra fue Dios mismo, fue Dios, el creador de todo. Entonces vamos a ver los versículos que nos habla que Dios vino a la tierra. Romanos capítulo 4, versículo del 4 al 5. Entonces, dice la palabra, hablando de Israel, del pueblo de Israel, los judíos, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, es decir, según el cuerpo, según la carne, según lo natural, según el cuerpo, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces, en Timoteo dice que indiscutible es que Dios se tomó forma humana, vino y tomó cuerpo. Y en Romanos dice que vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, Cristo es Dios sobre todas las cosas y fue el que vino a la tierra. Y él vino con un propósito. O uno no, digamos que vino con muchos propósitos. Pero cuando él viene, eso sucedió. Cuando él viene a la tierra, sucedieron cosas. Al llegar a la tierra sucedieron cosas. Y cuando Jesús muere y resucita, que resucita a Jesucristo, sucedieron cosas en lo que no se ve. Es decir, en lo natural no se vio eso. En lo natural no se vio. Fue necesario que Dios le mostrara a Pablo qué fue lo que él hizo, que hoy nos beneficia, que hoy es para el beneficio del cuerpo de Cristo, para su familia. Eso es una vida de fe. ¿Por qué nuestra alma cada día va a estar en descanso, en reposo? Tu alma cada día más en reposo por conocer la verdad.
por saber quiénes somos, cómo funciona la creación, el universo, cuál es el plan de Dios. Y lo vamos a ver hoy. Entonces, Dios fue el que vino a la tierra. En Lucas, que fue el médico que caminaba con Pablo, Lucas también habla sobre eso. Entonces, mira Lucas capítulo 1, versículo 10. Lucas capítulo 1, versículo 10. Dice que el verbo era Dios. Entonces, Lucas identifica a Cristo como el verbo, la palabra. El verbo era Dios. Y mira lo que dice en Lucas 1:10. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. En el mundo estaba, que era Jesús, y el mundo fue hecho por él. O sea, que quien vino fue Dios. En Hebreos 11:3 dice que el mundo fue hecho por la palabra de Dios. Por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Y el versículo dice, y el mundo fue hecho ¿por quién? Por él. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él. ¿Quién estaba? Jesús. ¿Y quién fue quien creó todo? Cristo. ¿Quién vino a la tierra? Dios mismo. Dios mismo vino, tomó cuerpo para hacer cosas a favor de su pueblo, a favor de su familia, de los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Sí, que es el fundamento de todos nosotros. Y en Lucas 1:14 dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres. El verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres. En Timoteo vimos, Dios se manifestó en carne. El verbo fue hecho carne y caminó entre los hombres. Entonces, ¿quién vino a la tierra? Quien vino a la tierra fue Dios. Dios mismo tomó cuerpo y caminó. Ahora vamos a ver las profecías. Eso fue lo que Dios le mostró a Pablo. Lucas caminó con Pablo. Entonces Dios le muestra la gracia a Pablo y le muestra que quien vino fue Dios. El pueblo de Israel rechazó que Jesús era el Cristo. Pablo, antes de llamarse Pablo, cuando se llamaba Saulo de Tarso, que pertenecía a los fariseos, Saulo decía, Jesús no es el Cristo. O sea, Jesús no es Dios. Dios no ha venido. Cuando Dios lo llama y le muestra la verdad, entonces se llama ahora Pablo y Pablo dice, Jesús es el Cristo. El verbo hecho hombre, caminó entre los hombres. Dios se manifestó en carne. ¿Quién vino a la tierra? Dios mismo. El pueblo de Israel lo está esperando que Dios venga. Ellos están esperando que Dios venga. La mujer que le pidió Jesús agua a la samaritana dijo, estamos esperando que venga el Cristo, o sea, Dios. Y Jesús le dijo, con él hablas. ¿Quién vino a la tierra? Dios, el creador del universo. Vamos a compartir la profecía de cómo iba a venir Dios a la tierra y cómo se cumplió. Dios, cómo dijo que iba a venir a la tierra y cómo se cumplió. Y cómo la generación que leía sobre esas profecías que lo estaban esperando, como la mujer samaritana que dije, sabemos que viene el Cristo, lo estamos esperando. Cómo lo que dice la profecía se cumplió en sus ojos y no lo vieron. ¿Y por qué no lo vieron? Porque es necesario que Dios muestre, como ahora el Evangelio. Ahora están sucediendo cosas de la profecía. La gente no lo ve, pero Dios nos lo está mostrando a nosotros. El Evangelio es una verdad, la gracia, y Dios nos la está mostrando a nosotros. Dios te la está revelando para estar firme en medio de un mundo que no ve, como el ejemplo que acabamos de ver. Dios se hizo hombre, caminó entre las personas, la generación lo vio, leían de la profecía y lo estaban esperando. Se cumplió y no se dieron cuenta. Entonces, vamos a mirar eso. Entonces, la primera
profecía que vamos a ver está en Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. El Señor mismo va a dar una señal. O sea, Dios mismo va a mostrar que Él va a llegar, dice. El Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Entonces dice, he aquí una virgen concebirá. ¿Cómo una virgen va a concebir? Pues necesita un milagro. Es algo que no es normal. Eso que está en Isaías 7:14, vamos a Mateo capítulo 1 del 18 al 23, está el cumplimiento. En Mateo 1, 18 al 23 está el cumplimiento que está escrito en Isaías. La gente leía Isaías. José leía Isaías. Estaban esperando al Cristo. Estaban prontos a casarse. Cuando María llega y se va, pero ¿cómo va a estar en embarazo si los dos no hemos tenido relaciones? Sí, es el Espíritu Santo. Me cubrió. ¿Cómo así que el Espíritu Santo? Entonces José dudó de María y se le apareció un ángel en sueños. José la iba a dejar. Se le apareció un ángel en sueños a José y le dijo, María, tienes que casarte con ella porque María sí lo que está esperando es un fruto del Espíritu Santo. Ella es virgen. María es virgen. Concibió estando virgen. Vamos a leer el versículo 22, Mateo 1, 22, 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emanuel, ¿por qué Emanuel? Dios con nosotros. ¿Quién venía a la tierra? Dios. Cuando vino Cristo, vino Dios y tomó cuerpo, tiene propósito en lo espiritual, a su pueblo. Y cuando murió y resucitó, también. Son dos eventos que marcan a su pueblo a beneficios para nosotros. Otra profecía, Miqueas capítulo 5, versículo 2. La ciudad donde iba a llegar, la ciudad donde él iba a llegar, donde iba a nacer, dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Cuál es la ciudad? Belén. ¿Dónde se cumplió? Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Dios, ¿qué le había dicho al profeta? Que en Belén iba a nacer el Señor de Israel. Dios le muestra por medio del profeta cómo iba a llegar a qué pueblo. Dos cosas se cumplieron. Lo increíble es que el pueblo judío leía eso. Ellos leían la profecía. Recuerda a la mujer, estamos esperando al Cristo, pero no se dieron cuenta. Igual hoy. Hoy se están cumpliendo profecías. Nosotros, nuestra generación, Dios nos ha permitido verlas. Pero hay una cantidad de gente que no las ve, que las niegan, dicen que es mentira, que no es verdad, que eso no se cumple. Que... Así como cuando Cristo tomó ¿qué? Cuerpo. Entonces, vamos a ver otra profecía. Dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién iban a ser? Un niño. ¿Cómo se llamaba el niño? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién era el niño que iba a llegar? Dios mismo. Y esto que dice aquí, que un niño iba a nacer, que fue lo que le muestra
el ángel a María que iba a ser concebir en siendo virgen, lo vemos en el pasaje de Lucas capítulo 2. Encontramos el pasaje cuando el ángel se aparece a unos pastores y le avisa que ha llegado Cristo el Señor. Entonces vamos a leerlo en Lucas capítulo 2, versículo 11 y 12. Te dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces el ángel le recuerda, le dice a los pastores, vea, llegó a Belén y nació ¿quién? Cristo el Señor. ¿Quién es Cristo? Dios sobre todas las cosas. Pero los pastores cuando le dice que llegó Cristo, el Señor, pues es Dios, ¿ellos qué se imaginan? Pues la gloria es Cristo, es Dios. En el versículo 12, el ángel le cuenta cómo se van a dar cuenta quién es Dios, el Padre eterno, el Dios fuerte. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo el Señor, el que nació? Porque si viene Cristo, uno imagina algo totalmente diferente. El versículo 12 dice, el ángel le dice, esto os servirá de señal. O sea, cuando usted llegue al sitio, ¿cómo me doy cuenta quién es Cristo? El pastor llega, ¿cómo me doy cuenta quién es Cristo cuando llegue al sitio? Entonces el ángel le dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Hallarás al niño en pañales. Un niño nos es nacido, Padre fuerte, Dios eterno. Cuando ellos llegan, Dios les permite ver y ellos no vieron a un bebé inocente, indefenso. ¿Ellos a quién vieron? A Cristo el Señor. Lo adoraron y le contaron a María y a José todo lo que dijo el ángel. Y ellos se asombraron de escuchar de todo lo que le habían dicho porque en sus brazos y quien tenían como un bebé indefenso era el Dios fuerte. Cristo el Señor, Padre eterno, fue el que vino a la tierra. Y cuando vino, tiene un propósito. ¿Sí? Cuando Él vino, tiene propósito. Él no vino para que todo siguiera igual. Dios tomó cuerpo para traer su reino. Dice que llegó la luz al mundo. Llegó la luz al mundo, su reino. Pedimos a Dios que sea claro quién fue el que vino. Entonces, todo eso que vimos sobre la profecía de que Cristo era el que venía, Dios se lo muestra a Pablo. Y estaba en la profecía, que quien venía era Cristo el Señor. Eso fue lo que se vio. La gente vieron, pocos, que el bebé era Cristo el Señor. Y en la historia, también cuando se iba a hacer la circuncisión, Dios le mostró a otra persona y le dijo, vaya que vea a Cristo el Señor. Y el Espíritu Santo lo llevó al templo cuando José y María llevaron a Jesús para hacerle el rito de la circuncisión a los 8 días. Has despedido a tu siervo. Él se dio cuenta quién era. ¿Quién? Cristo el Señor. A Pedro le preguntó, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? No, que usted es Elías, que usted es un profeta, que usted es un maestro. ¿Y tú quién dices que soy yo? No, tú eres Cristo, el Señor. Pedro le permitió ver en un instante que era Cristo. Poca gente se dio cuenta que quien caminó sobre la tierra era Dios eterno, Padre fuerte, Cristo el Señor. Él fue el que vino a la tierra. Entonces se vio en el pesebre, José y María. ¿Y por qué llegó en un pesebre? Porque en el momento se iban a hacer el censo. Entonces en esa época tenían que trasladarse al lugar de donde era cada persona. Entonces José tuvo que trasladarse con María hasta Belén y cuando llegaron, pues todo estaba lleno porque estaban trasladándose la gente, moviéndose y no había lugar para ellos. Entonces como no había lugar, no había dinero, entonces ¿dónde llegó él? En un establo, en un pesebre, en un pesebre.
Eso es lo que se vio. Pero Dios le revela a Pablo cuál es el propósito. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué llegó Dios, Padre Eterno, el creador del universo, que lo leímos en Lucas, el creador de todo camino entre los hombres? ¿Por qué él llegó a un pesebre? Dios le mostró eso a Pablo. Entonces vamos a mirarlo. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. ¿Por qué él llegó a un pesebre? ¿Por qué no llegó a un cuarto? A un cuarto normal, a una casa. ¿Por qué no llegó a una casa? ¿Por qué no llegó en un hotel? ¿Por qué no? ¿Por qué llegó a un pesebre en esas condiciones? Y en la familia que llegó. La familia que llegó. ¿Por qué no llegó en una familia como mejor, con mejores condiciones, hablándolo naturalmente? ¿Por qué Dios escogió a María? ¿Por qué Dios escogió a José? ¿Por qué los escogió a ellos? ¿Por qué llegó en un pesebre? Eso Dios se lo muestra. Entonces, vamos a 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo está hablando con personas que conocen la gracia, que Dios les ha revelado la gracia. Y de las cosas que revela la gracia es que Dios, el creador del universo, el Padre eterno, el Todopoderoso, fue el que vino a la tierra y caminó entre los hombres. Fue el que vino y dio la vida por ti. Y fue el que vino y llegó en unas condiciones que él mismo fue el que las colocó. A Jesús, que es Dios mismo, nada le fue impuesto. Un ejemplo, cuando lo fueron a apresar, que lo fueron por él, en muchas situaciones, en momentos antes de ese, iban por él. Y Jesús decía, no ha llegado mi hora, no ha llegado el momento. Porque todo lo que le sucedió a Jesús estuvo marcado. Los hechos importantes de él estuvieron marcados como la llegada que vimos ya en las profecías. Igual, en el momento que iba a darse en sacrificio, dice que él se entregó hacia y dice que ya la conoce. Sigue el versículo, que por amor a vosotros. ¿Por qué? Por amor a ti. Cuando uno dice vosotros, nosotros nos incluimos y no como que queda ahí. No, por amor a cada uno de sus escogidos. Por amor, escucha, por amor a vosotros se hizo pobre. Se hizo pobre. El Padre Eterno, el creador del universo, se hizo. Él no le impusieron. No fue un azar. Mientras nosotros no escogemos la familia, no escogemos la ciudad, no escogemos el país, no escogemos la generación. Dios, cuando tomó cuerpo, todo estaba planeado. Todo. Lugar donde llegaba, familia donde llegaba, en la condición que llegaba. Él lo hizo. Todo fue planeado. Él lo hizo. Él. Entonces dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ti, mira, por amor a ti, se hizo. ¿Qué se hizo? ¿El qué se hizo? ¿Se hizo qué? Pobre. Está hablando no de cosas espirituales. En 2 Corintios capítulo 8, todo 2 Corintios capítulo 8 habla sobre lo natural que es el dinero y la riqueza, los bienes. Eso es lo que habla de 2 Corintios 8. Y pedimos a Dios que nos permita ver esto, que Él se hizo pobre por amor a ti. Se hizo, siendo rico, siendo rico. ¿Y por qué rico? En Ageo 2:8 dice, mía es la plata,
mío es el oro. Mía es la plata, mío es el oro. Los que les gusta el tema de leer sobre finanzas, manejo de recursos, dinero, administración de todos los bienes y todas estas cosas, ¿sabe cómo le llaman al oro y a la plata? Le llaman el dinero de Dios. Y que lo más seguro sobre la tierra es el dinero de Dios. ¿Y cuál es el dinero de Dios? El oro y la plata. El oro y la plata nunca van a perder su valor. Dios dijo, mío es el oro, mía es la plata. Dios, siendo el creador de todo, siendo el dueño, el que creó el universo, todo, Él escogió hacerse pobre. Dios le muestra a Pablo por qué. O sea, eso tenía un propósito. ¿Para qué? Para que hoy lo podamos ver. Pedimos a Dios que lo puedas ver. Que Dios nos revele qué significa que el Padre Eterno, el creador del universo, Dios mismo, se hizo niño, tomó cuerpo y cuando tomó cuerpo, lo hizo de una manera en escasez, se hizo pobre, siendo que rico, el dueño de todo. ¿Por qué lo hizo así? Antes de que Jesús muriera y resucitara, el mundo estaba en tinieblas. Estamos en un mundo natural. Dice que Él le da el poder de hacer las riquezas. Le dijo al pueblo, cuando entren a la tierra prometida y aumenten los bienes, y aumente el ganado, y aumente todas las cosas, no se olvide de quién le hizo que aumentara eso. En Proverbios dice también, cuando aumenten tus riquezas, no te olvides de quién te las dio. Las riquezas provienen de Dios. En lo natural, nosotros decimos, las riquezas provienen de mi esfuerzo, es de mi trabajo, son mis riquezas, es mi dinero, es mío. Oramos que Dios nos permita ver hoy claramente para que nuestra alma esté en descanso, para vivir por fe en un tema tan difícil como es el dinero. ¿Por qué? Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces Dios se hizo pobre para, siendo rico con un propósito. Entonces sigue el versículo, recuerda que esto no está en las profecías. Esto que está hablando Pablo no lo vio la gente de su momento, la generación. Ellos vieron que Dios se hizo hombre, como Pedro, como la mujer samaritana que le dijo, yo soy el Cristo. Y dijo, oiga, es el Cristo. La mujer que fue encontrada de adulterio que le dijo, no te condeno, supo que era el Cristo. Pocas personas se dieron cuenta que él era el Cristo, Dios. Pero esas personas solo supieron eso. ¿Pero por qué llegó un pesebre? ¿Por qué si es Cristo se hizo pobre siendo rico? ¿Cuál era el propósito de Dios? Entonces, seguido, Dios se lo reveló a Pablo. Dice, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Quiénes son los vosotros? Jesús dijo, vine por mis ovejas. Vine por lo que se me había perdido. Las ovejas son los escogidos, somos nosotros. Y Dios tomó cuerpo e hizo algo. Y cuando murió y resucitó, hizo otras cosas. Cuando tomó cuerpo, ¿el qué hizo? ¿Se hizo qué? Pobre. ¿Y para qué se hizo pobre? Para enriquecernos. Entonces, ser multimillonarios, porque cuando uno habla de enriquecernos, uno piensa ya en... Pero vamos a hablar qué significa eso. Lo primero es para el alma. Mira, pedimos a Dios que nos lo muestre. ¿Qué es lo primero que nos damos cuenta cuando Dios, que es el dueño de las riquezas,
se despojó de ellas y se hizo pobre para enriquecernos. Cuando llega la luz y llega el reino de la luz y nos traslada. Nosotros llegamos al reino de la luz y sobre la tierra están las tinieblas. Y en el mundo de las cosas donde hay más aflicción es la economía. Donde las personas sufrimos más, impacta todas las áreas, la economía. La economía de una persona impacta todo, su salud, su educación, su familia, todo. Por eso Dios, el dueño de todo, lo primero que hizo cuando tomó cuerpo, ¿qué fue? Que sus escogidos pagó un precio de él despojarse de sus riquezas, se hizo pobre para que a nosotros no nos falte nada. Cuando Jesús le preguntaron, Jesús, esto es muy duro, muy difícil la vida, Jesús. Jesús les dijo, no se preocupen por la vida, no se angustien. Y uno de los problemas que le colocan a Jesús es la economía. Le dice, mire, la situación, los impuestos del Imperio Romano, complicado. La economía, nos tienen trabajando aquí, eso no, difícil. Entonces vivimos angustiados porque no sabemos si mañana vamos a tener, si pasado mañana, hoy. Muy difícil, hablando del alma, de esa incertidumbre que da el futuro sobre el dinero, de un mundo que nos dice que es escaso, de un mundo que nos dice que la economía es difícil, adversa, complicada, que hay unos poquitos allá. Entonces llega, entra al canal de YouTube y que 5 manejan el mundo y que tienen la plata allá ellos solos y que ellos son los que la tienen acá y el resto nosotros allá mirando cómo. Y entonces a usted llega un poquito y entonces poquito me llegó, uy, entonces, ¿cómo lo contengo? Porque es que está escaso, porque es que está difícil. Eso que se vive hoy, lo vivió la gente que vio a Dios eterno sobre la tierra. Entonces Jesús les dijo, no se preocupen. El creador de todo se hizo pobre para enriquecerse. ¿Y cómo se lo dijo? Un escogido de Dios dijo, no le falta nada. Y les habló de las aves. Dios alimenta a las aves. ¿Qué no hará con sus escogidos? ¿Qué no hará? Entonces les dijo, hombres de poca fe. Dios nos llama para vivir por fe una verdad. Una verdad. No importa la situación de la economía en que estés, no importa. Pero a cada persona, la semana pasada nos compartía John Jairo sobre los talentos. Cada persona sobre la tierra llegamos con talentos, llegamos con dones, cosas para desarrollar. Entonces Dios le dijo, miren las aves. Las aves no trabajan y no guardan en granero y Dios las alimenta. La economía, hablándoles, no es que necesito eso, no, Dios le da. Dios te da. No, pues que mire la economía del mundo, Dios te da. ¿Y cuál es el fundamento? Él se hizo pobre para enriquecerte. Debe descansar nuestra alma que sobre la tierra, al usted desarrollar su talento, número uno, siempre vas a encontrar dónde desarrollarlo. Siempre. Solo que hay que hacer como el ave y salen a volar. ¿Qué es el mensaje? Hay que salir a volar. Dios nos dio talentos y dones a todos. Entonces es un mundo que dice que no hay, que es difícil, que mira, es que yo no tengo palancas. ¿Quién me ayude? Yo no tengo una palanca que me ayude. ¿Qué dice la palabra? Dios es tu ayudador. Dios es tu ayudador que tienes que tocar. No, pero es que mire, el otro nació allá y le la palanca. ¿Sí? Pues qué culpa él.
A nosotros nos colocó otra condición, salga y toque. Usted tiene unos talentos y tiene unos dones. Salga y toque, siempre se va a abrir. Siempre va a abrir y busque que siempre va a hallar. ¿Y por qué? Porque Dios, que era el dueño de todo, se hizo ¿qué? Pobre, siendo rico para que nosotros enriquecernos. No nos va a faltar nada. Pero ¿qué sucede? Uno está y a uno le da miedo. Y uno no desarrolla el talento. Y uno no hace las cosas. Y uno le da miedo y temor. Y como no salgo por miedo y temor, ¿qué fue lo de la parábola que nos compartió John Jairo de los talentos? El del uno. El talento uno tenía la capacidad, tenía el talento, tenía el don. Él solo que tenía que hacer, salir a hacer, no más. ¿Y el personaje qué hizo? Cogió el talento y lo enterró. Enterrar significa no una producción. No salió a desarrollarlo, lo enterró. Al enterrarlo, la parábola dice que no disfrutó del reino. Ese reino no se refiere a cielo nuevo y tierra nueva. Aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque sobre la tierra es necesaria la economía. En lo natural es necesaria porque ahí comemos, ahí nos vestimos, todo lo que se necesita, la economía. ¿Quién colocó eso? Dios. ¿Quién creó cómo funciona el mundo? Dios. Solo que cuando hablamos del dinero, el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Y de qué males? Pues porque aparece la avaricia y la codicia. Y pues por dinero, hogares, esposos que empezaron de la mano, tenían poquito, medio, y van creciendo, hablando en la economía. Y en los años crecieron tanto que la economía los divide. Oiga, y cuando no tenían nada se amaban. Y a medida que van teniendo cosas, esa economía divide. ¿Por qué? Se convierte en un Dios. O sea que se vuelve un mal para la persona, pero no para el pueblo de Dios. Dios nos llamó a conocer la verdad. Entonces, familia, ¿por qué descansa nuestra alma? Porque sabemos que Dios es el que genera las riquezas. Sabemos que todos tenemos talentos y dones, que solamente tenemos que salir a desarrollarlos, que no nos debe dar temor y miedo. ¿Y cómo hago para que no me temor y miedo? Relación con Dios. Gedeón tenía miedo, temeroso. Y Dios le dice, Gedeón, usted tiene que salir y ir a pelear. Y Gedeón dice, no, yo no puedo hacer eso. Yo no. Soy pobre, no tengo plata, soy miedoso, soy cobarde, yo no voy por allá. Yo voy a estar con usted. Yo voy a estar con usted. ¿Por qué nosotros salimos cada día a desarrollar el talento que tienes? Porque Dios no te deja ni te desampara. Dios es quien te respalda en eso natural. En eso natural. Y cuando vemos la historia de la Biblia, es lo que vemos, Dios respaldando a las personas en ese mundo natural, de los talentos y dones, cómo Dios hace que logren y los coloque por cabeza, como en el testimonio que escuchamos de Marley. Por cabeza, no por cola. Entonces, familia, nosotros, ¿qué hice? La palabra, Dios hizo pobre para enriquecerme. Que descanso, o sea que siempre va a haber, claro, Dios es un Dios de abundancia. Pues mira nomás la creación. ¿Hace cuántos miles de años está el universo creado? ¿Hace cuántos miles de años? Y tú de los recursos, y los recursos que suceden, se renuevan, hay, continúan. Cada generación y el hombre destruye y los recursos, y el hombre acaba y los recursos. Dios es un Dios de abundancia. Sé creador.
solo que esa riqueza no coloques el corazón en ellas. Colocan el corazón en el que te da la riqueza, en el que te dio los talentos y los dones. Cuando decimos el corazón es el alma. El alma. Entonces nosotros sabemos por verdad, ¿por qué no nos va a faltar nada sobre la tierra? Porque tu papá se hizo pobre. ¿Por qué no te va a faltar nada sobre la tierra? Antes de desarrollar talentos, antes de todo, hay un fundamento que es la verdad. Los escogidos sobre la tierra no les falta nada porque nuestro Padre se hizo pobre siendo rico. ¿Y para qué se hizo pobre? Para que no nos falte nada, para enriquecernos. Entonces en el tema uno dice, pero ¿cuál? Yo no soy rico. Ese versículo no se ha cumplido en mi vida. Yo no soy rico. ¿Y por qué pensamos que no somos ricos? Porque lo vemos de una manera natural, de cómo el mundo natural selecciona a los ricos. Entonces no nos vemos ricos. Porque no estamos en la revista. En la revista nos sale 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 1.000.000, 10 millones. Oiga, nosotros no estamos ni en los primeros 80 millones. Yo no soy rico. No estamos ni en los primeros 200 millones habitantes. No soy rico. Eso no se cumple. Porque lo estamos viendo de una manera natural. ¿Qué dice el versículo? Que lo primero que dice es que un escogido, su alma descansa. Lo que dijo Jesús, no se angustie, no se preocupe. Dios alimenta. Yo me hice pobre para enriquecerlo. Todos los escogidos sobre la tierra, no nos va a faltar nada. Y hay una promesa. Usted salga y desarrolla el talento. Entonces, ¿cómo es la riqueza de Dios? De la parábola de los talentos, Dios dijo cómo funciona aquí en la tierra el reino de Dios. Entonces Dios dijo que el Señor le entregó a unos 5 y a otro 2 y a otro 1. Y en la parábola usted no ve que el que recibió 1 está diciendo, injusto, eres un malo. Y el de 2, oiga, sí, unámonos, es injusto, es malo. Entonces el de 1 y el de 2 se unieron porque el Señor que es injusto a otro le dio ¿cuánto? 5. Entonces el que tengo 1 me uno con el de 2 y digámosle al Señor que nos dé 5 a todos 3. Digámosle a ese Señor que nos dé 5 aquí, 5 aquí y 5 aquí. Así es que debe ser. Ese pensamiento es natural. Ese pensamiento es terrenal. No es el reino de Dios. Dios te llamó a conocer el reino. ¿Cómo funciona el reino? A vivir por fe. Y en ese reino que está en la tierra, es lo que dice esa parábola. Él se hizo pobre para enriquecernos. El que tenía 1, el que tenía 2 y el que tenía 5 iban a disfrutar de la misma. ¿Cómo es posible? No, todos tienen que ser igual. El reino entonces, el de 2 los volvió 4 y el de 5 los volvió 10. El de 4 no es rico porque tiene menos que el de 10. ¿Quién es el rico? El de 10 y el de 4 no. En lo natural, en lo espiritual, ¿qué sucede? Enriquecernos es que cada uno de nosotros tenemos un límite del 100. Un límite. Y eso va de acuerdo a la capacidad de la persona, los dones, los talentos. El dinero no está afuera, el dinero está en tu interior. Está en tus talentos, está en Cristo el Señor que produce y da las riquezas. Cuando nos va quitando el temor y damos el paso. El que tenía 2 talentos, los volvió 4. Ese era su 100. Él fue enriquecido. Él no podía tener ni 4,5, ni 5, ni 6, ni 7.
Ni él anhelaba tener 8. No, a mí me faltan, yo tengo 4. No, yo todavía no estoy enriquecido, yo necesito llegar a 10. Y entonces él se desesperó y se angustió y no dormía. Y Dios mío, y ahorita porque yo con 4 y cómo hacer feliz con 4 si el otro tiene 10 y yo. No. El mensaje de la parábola es que él en su capacidad lo dio todo, vivió feliz y disfrutó del gozo aquí en la tierra, en la economía, en su vida. Él disfrutó de su plenitud porque desarrolló lo que le habían dado. 2 los volvió 4. Él no podía hacer ni 3, 4. El de 1 le dio miedo y lo enterró. Tenía la capacidad, no, y no salió. Como no salió, lo del ave, no disfrutó. Siendo escogido, porque había recibido el Señor. Recuerda que el Señor de la parábola es el símbolo de Dios. O sea que recibió uno, era escogido de Dios. No lo desarrollamos. Y como no lo desarrolló, comienzo a tener problemas como le dijo, siervo, no, es que me dio miedo. Y el hijo de Dios, usted es negligente. ¿Qué es negligente? Puede hacerlo, sabe que debe hacerlo y no lo hace. ¿Qué es negligente? Puede hacerlo, sabe cómo hacerlo y no lo hace. Entonces digo, usted es negligente, no disfruta. Entonces cuando vamos a ver el problema de la economía del mundo, uno dice, ¿será que soy negligente? Y estamos en tiempo de reflexión. ¿Será que mi problema de la economía es porque soy negligente? O sea, yo sé que tengo que hacer algo, cómo hacerlo, y lo estoy haciendo a medias. O no lo hago, o me da pereza, o me da miedo, o para qué tanto esfuerzo. ¿Para qué tanto esfuerzo? Pues igual me va a morir. Pues sí, pero mientras partas, ¿cómo vas a vivir en la tierra? ¿Cómo quieres estar en la tierra? Si él se hizo pobre para enriquecerte, a ti no te falta, tu economía no depende de los impuestos o de las leyes del gobierno, de ningún parte del mundo, porque el evangelio es verdad en Colombia, es verdad en Europa, es verdad en el Asia y es verdad en Estados Unidos. El mismo. Y en todos los países tienen diferentes impuestos, diferentes economías. El escogido de Dios que vive conforme al reino, no importa el lugar del mundo, va a disfrutar de lo que dice. Si sos pobre para enriquecernos, usted desarrolla y va llegando a sus 100. Y cada vez un poquito más. Y cada vez un poquito más. Hasta que llegue a sus 100. Hasta que llegue a sus 100. Pero no, qué pereza. ¿Para qué tanto esfuerzo? Bajarle a los hijos. Y los hijos bien malos. No, no, eso no. No, esto está muy difícil. Los impuestos. ¿Ha visto que los impuestos, como los que llevamos varios años sobre la tierra, cuente cuándo, qué gobierno, no importa cuál, de qué gobierno no subió impuestos, iniciando el año? Los que llevan varios años sobre la tierra, pues el joven no sabe. Entonces el joven, uy, uy, pero el que lleva años sobre la tierra lo ha vivido. Pues el joven puede leer, pero el que lleva varios años dice, analice, oiga, ¿verdad? Todos los años suben impuestos y todos los años dije que es difícil y todos los años que es imposible y todos los años problemas de desempleo y todos los años y todos los años y todos los años y todos los años, eso es natural. Allá no está la respuesta, familia. Dios te llamó a conocer la verdad, a vivir por fe. Entonces, ¿por qué Dios, creador de todo, el Padre eterno, por qué Dios de antemano dijo, voy a llegar a Belén, voy a llegar a una virgen? ¿Y por qué? Por medio de una virgen. ¿Y por qué cuando llegó ante los pastores fue y le avisó, oiga, está en un pesebre? ¿Por qué? Porque el Padre eterno, el Dios de todo, el dueño de todo, se hizo pobre para que a ti no te falte nada hoy. Ah, entonces no hago nada. No, no te falte, es que te dio un talento y un don y usted sale y lo desarrolla. Sale y lo desarrolla. Y en el reino
No puedo mirar el talento y la capacidad del otro, ni del otro. No me puedo comparar porque ya me lo mostró en la parábola que él, en su soberanía y amor, a uno lo envió con 5. Capacidad de manejar 5. Y no va a entrar en idolatría, no va a dormir. No, es que tengo mucho y no puedo dormir, manejar eso. No, qué angustia manejar eso, tanto que tengo, no hacer cuentas. No, el de 5 no cayó en idolatría, el de 5 podía dormir tranquilo, el de 5 lo volvió 10 y su vida normal. El de 2, 4, igual su vida normal. El de 4 no se puso a mirar, no. ¿Qué nos sucede? Por amor a vosotros hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Rico ese, miren, siempre estamos en un mundo que nos comparan. Recuerde la lista. ¿Cuál es el que tiene más dinero en el mundo? ¿Cuál tiene más dinero en Colombia? ¿Cuál tiene más dinero en la ciudad, en el departamento? Y compárese ahí. Y compárese ahí. No, nos salimos de eso. El gozo de Dios. Vamos a desarrollar el talento, saber administrar. Dios nos da, disfrutamos lo que Dios nos da y se va multiplicando. Y cada día más, sin temor y sin angustia, que es lo más importante. La angustia, y entonces mañana no va a haber, y se, oiga, mañana no va a haber nada. Y en 5 años, y esos impuestos y todo lo que están hablando, oiga, guardemos, no gastemos nada, no podemos, no salir, no podemos, todo guardémoslo, todo guardémoslo. Entonces a veces caemos como el rico insensato. El alma angustiada, descansando en el dinero. El rico insensato nunca descansó, nunca disfrutó, nunca nada. Acumule y acumule y nunca. Y el día que dijo, ah, mira, hoy partes. Ah, entonces voy a despilfarrar y a tirarme todo lo que me alma descansa en una promesa, en una verdad. ¿En qué descansa nuestra alma? El creador de todo, el que es dueño de las riquezas, el que da el poder para hacerlas, se hizo pobre para que nosotros siempre tengamos, siempre encontremos, siempre hay, hasta llegar al 100, sin envidias, sin codicias. Dios alumbra nuestro entendimiento. Dios alumbra un mundo que para todos hay. Un mundo que para todos hay. Sin envidias. Para todos. Uy, ¿y ese? Pues Dios lo envió con esa capacidad. Y qué bueno que lo esté desarrollando. Entonces nos tiene que seguir de ejemplo, no de envidia. Oiga, venga usted, ¿cómo, qué es lo que hace? ¿Qué hizo usted? Porque como aquí y usted va mejorando y no en idolatría del dinero, ¿no? No estamos de un escogido de la congregación, sin amor al dinero. ¿Cómo hace? ¿Qué hizo usted? ¿Cómo hace? ¿Qué hace? Lo que dice la palabra. Dios da el poder de hacer las riquezas, pero nosotros, no, yo trabajo muy duro. La plata la consigo soy yo. ¿Dios? No. ¿Será que Dios viene y me da? ¿Será que Dios viene y trabaja? No, si yo no trabajo, ¿qué pasa? Soy yo. Entonces Dios nos llama a conocer la verdad, familia, para que nuestra alma descanse y saber que sobre la tierra nunca te va a faltar nada al hacer los principios del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y cuál es el fundamento de ese principio? Que Dios, el creador de todo, se hizo pobre para que a ti no te falte nada. Entonces Jesús, Dios mismo vino y él siendo rico dejó todo para que a nosotros no nos falte nada. Entonces siempre vamos a encontrar, siempre vas a tener, siempre va a haber un lugar donde usted puede trabajar o generar su negocio.
Entonces una persona dice, no, es que el dinero a mí no me alcanza y que por amor a mí se hizo pobre para enriquecerme, no, no me alcanza lo que me gano. Ora al Señor, porque de pronto por dentro inicia una idea y poco a poco eso va ¿qué? Creciendo y va generando y te va dando. Entonces es un proceso. Ya cada uno sabe una capacidad, cada uno sabe qué le gusta, pero sí que debemos de hacer es desarrollar el talento y saber que Dios es nuestro ayudador, que Dios te va a respaldar, que Dios no te va a dejar quedar en vergüenza. Dios es tu ayudador, no estamos solos. Dios te respalda y te coloca por cabeza en un tema como es desarrollar el talento, si eres un empresario, empleado, lo que el negocio. Dios te respalda, pero debemos de hacer lo que dice en el Salmo, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Escucha, Él hará. Está próximo a iniciar un nuevo año con tanta información de la economía, que quede claro en nuestra mente, sí, en nuestro entendimiento, que sobre la tierra, algo que no nos debe de preocupar y angustiar, pensar que nos vamos a estar en problemas, es la economía, porque Dios te dio un talento y un don, Él es el que da el poder de hacer las riquezas, solamente tenemos que pedirle a Dios que nos dé fuerzas, que no nos dé miedo, que Él es nuestro ayudador, no nos deja, no nos desampara y dar el paso. Y vas a ver cómo Dios abre y te respalda, cómo te respalda y concede los deseos de tu corazón, hablando de la economía, pero no solo eso, te va a dar más de lo que pides y entiendes. Una vida del reino, una vida donde la economía no hay una flugia, sino que poco a poco se van cumpliendo los deseos y los anhelos acorde a tu capacidad, sin envidias, sin mirar a los lados, disfrutando lo que Dios te da para una vida plena sobre la tierra que es posible. Dios te llamó para eso, conocer la gracia, una vida que nos brinda Cristo el Señor. Así que para el próximo año, ¿qué nos espera? Pues la gloria de Dios. ¿Qué nos espera? Pues ver los milagros, el respaldo en la economía, salir de las deudas, crecer la economía, cada día administrar mejor, acorde a los principios que están en la palabra. Dios te respalda. ¿Y por qué? Porque el Padre Eterno, Dios se hizo pobre para enriquecerte. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.